Ya, ahora sí. Ya. Este es como un ejercicio muy típico porque tenemos cuadrados involucrados, tenemos números reales al cuadrado involucrados y tenemos multiplicación entre ellos, ¿cierto? Y lo, el primer reflejo que se les tiene que venir en este tipo de ejemplos son los cuadrados de binomios, ¿cierto? Porque los cuadrados de binomios les dan cuadrados y le dan multiplicaciones entre dos números, ¿cierto? Salvo un múltiplo que es 2, ¿cierto? Pero da lo mismo. Al final como que uno se las puede arreglar para que las cosas calcen. Entonces fíjense que yo necesito tener un AC y necesito tener un BD, ¿sí? Y entonces, ¿qué cuadrado de binomio tendría que desarrollar yo para que me aparezca una C? ¿Y qué cuadrado de binomio tendría que desarrollar yo para que me salga un BD? Sería como un a menos c al cuadrado, ¿no? O sea, todo eso mayor o igual a cero. Exactamente, muy bien. Claro, en principio podría ser esto, o podría ser esto, ¿cierto? También sirve con el A más Claro, C, claro, claro. ¿sí? Y ahí en el fondo tendrían que probar con ambas, ¿cierto? Si uno, por ejemplo, intenta con esta y ve que las cosas como que no están calzando mucho, empiezan a quedar cosas con negativos porque empiezo a tirar, eh, porque empiezo a restar cosas a ambos lados, y entonces empiezan a quedar cosas en negativo y no me sirve. Acá tengo la ventaja de tener el menos, que en algún momento quizás lo tenga que tirar a otro lado y me quede todo bien, todo positivo como está acá. Así que nos vamos a jugar por la opción del compañero, esta de aquí, ¿cierto? Y no lo escribir con rojo. Ah, y con Así, el otro podría ser lo mismo, o sea, como b menos d y todo eso al cuadrado mayor o igual a cero. exactamente, sí. Y si se dan cuenta ahí nos van a salir los cuadrados, no en el orden que queremos, ¿cierto? No nos va a salir un a cuadrado más b cuadrado. Aquí en el primero nos saldría un a cuadrado más c cuadrado. Sí, o sea, es el único problema, es el problema que viene después. Entonces, nosotros sabemos que los cuadrados en los números reales son siempre mayores o iguales a cero. Eh, sí, y entonces, bueno, ustedes saben ya desarrollar esto. Esto es a al cuadrado menos 2ac más c al cuadrado. Tiene que ser positivo. Y b al cuadrado menos 2bd más d al cuadrado es mayor o igual a cero. Y no sé si ven de qué forma yo puedo hacer aparecer un a al cuadrado más un b al cuadrado, porque aquí los tengo separados, ¿cierto? Entonces yo quiero juntar esto con esto para poder ocupar la hipótesis de que la suma nos da 1, y quiero juntar esto con esto de acá, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre ahí cómo juntarlos? Yo sé que hay alguien que ya sabe cómo juntarlos, pero no lo quiere decir, no sé por qué. Yo sé, o sea, podría ser con la suma, y eso tiene que ser mayor o igual a cero. Exactamente, ¿cierto? Tendríamos que sumar, y podemos sumar dos cosas positivas y nos sigue dando positivo, ¿cierto? O sea, hay que ocupar esta propiedad, que es solamente, que es demostrable, ¿cierto? O sea, no es un axioma que si yo tengo que A es mayor o igual a cero y B es mayor o igual a cero, entonces yo sé que la suma también es mayor o igual a cero. Asterisco, como tenemos dos cosas positivas, la suma también tiene que ser positiva o igual a cero. Entonces tendríamos ahí que A menos C, todo esto es positivo, mayor o igual a cero, y todo esto de acá también es mayor o igual a cero. Por lo tanto, como esto es mayor o igual a cero, esto es mayor o igual a cero, la suma también es mayor o igual a cero. Y entonces aquí reordenan por conmutatividad, por asociatividad y por todas las cosas que cumplen los reales, pueden esto reordenarlo de esta forma.
C al cuadrado menos, y esto es mayor o igual a 0. Y aquí es donde ocupan la hipótesis. Ocupamos que la suma de los cuadrados, esta es 1 y esta también da 1. Entonces, esta primera suma es 1, la segunda suma también es 1. Y acá podemos, por ejemplo, vamos a factorizar por 2. Y esto es mayor o igual a 0. Dividimos todo por 2. ¿Cierto? Dividiendo por 2 nos da... bueno, aquí esto es 2, ¿cierto? Entonces nos daría 1 mayor o igual a AC BD, que era lo que nos pedía el... Eso. ¿Ya? Entonces no era tan complicado, era simplemente darse cuenta de que si hay cuadrados involucrados y hay multiplicaciones entre los números que están al cuadrado, hay que pensar en binomios al cuadrado. Y les digo que, por ejemplo, si hay cubos involucrados y hay cosas como de este estilo, entonces ahí piensen al tiro no sé, pues en desarrollar cosas de este estilo. Aunque, o sea, yo cuando di cálculo 1, estos ejercicios eran muy típicos que salieran en las pruebas. Y creo que alguien quería entrar, ¿no? Sí. Ya ven que no, ese no está tan complicado. ¿Hay alguna duda con este? ¿Entendí bien los de...? Ah, ya sí. Sí, tranquilo. Ya. Entonces, uno puede demostrar con los axiomas que les da el profe, con la relación de orden que les da y con la estructura de cuerpo, que siempre sucede esto de acá. Que si A es un número real, el número real que a ti se te ocurra, tú siempre puedes demostrar que su cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Si A es 0, si este A que tomaste al principio es el número 0, el cuadrado te da el 0, ¿cierto? Y si A es un número distinto de 0, su cuadrado siempre es estricto, es mayor, es positivo, perdón. Y esto tiene su demostración. Esto lo demostré la semana pasada. Así que ahí si quieres ver la demostración, te vas al video de ayudantía, ¿no? ¿Ya? Y entonces tú sabiendo esto, también puedes saber esto, pues, de que como A menos C es un número real, entonces el cuadrado de A menos C es mayor o igual a 0. Y lo mismo con B menos D. También es un número real, entonces su cuadrado también es mayor o igual a 0. Es solamente eso. Ya, bueno, ya. Sí, y aquí escogí a menos C al cuadrado por conveniencia nomás, para que me apareciera este producto. ¿Ves que yo quería trabajar con este producto y ese producto me salió justamente ahí, po? Por eso puse A menos C al cuadrado y no puse otra cosa. Igual que el BD sale aquí. Por eso puse B menos D al cuadrado y no otra cosa. Ya. Y aquí me faltó el enunciado. Ya, demostremos esta primero. Este ejercicio, entonces, ¿no hay más dudas? Si hay dudas, me hablan al micrófono nomás. Ya, este ejercicio es de funciones y es mostrar que la composición de funciones satisface la propiedad de la asociatividad. ¿Sí? Entonces aquí recordar la composición de funciones. Si ustedes tienen una función que va desde A hasta R, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esta de acá. Entonces, la imagen de F tiene que estar contenido. Y G
que vaya desde B hasta R, en donde A y B son los dominios de F, tales que el, la imagen de F, o sea, el recorrido de F, las F de X, está siempre contenido en B. Entonces yo puedo definir F compuesta con G como una función que va desde B hasta R. ¿Estoy definiendo bien o estoy puro chamullando? Sí. Entonces puedo definir la función compuesta entre ambos. ¿De qué forma? Entonces, definida como tomo un número real en B y esto se define como G F evaluado en G de X. ¿Sí? Es lo que ustedes conocen como la composición del colegio, pero aquí hay que tener cuidado con el tema de las imágenes. Yo necesito que la imagen de F, aquí me equivoqué, lo estoy haciendo al revés, parece. Aquí esta era la imagen, perdón, esta era la imagen de... Esto es F. La imagen de G tiene que estar, sí. Al tiro explico por qué me equivoqué acá. Esto es... La imagen de G tiene que estar contenida así, ahora sí. Nada. Sí, ya. ¿Por qué yo necesito que la imagen de G esté contenida en A? Porque cuando yo defina la composición necesito poder evaluar a F en los G de X. Si se dan cuenta, aquí estoy metiendo cosas que están en la imagen de G. Entonces, los elementos que están en la imagen de G también tienen que estar en el dominio de F. ¿Sí? Para que esto tenga sentido, para que esto esté bien definido. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño diagrama. Entonces, piensen que tenemos 3 globitos. Entonces, tenemos a G aquí. Entonces, G se mueve, este es B. Y esto se mueve hasta por F. Y esto es A. Entonces, la imagen, yo creo que la imagen de esto esté contenida acá. Yo creo que la imagen de G sea esto de aquí. Esto es la imagen de B, perdón. ¿Ya? Y esto yo lo envío por F a los reales. Sí, ahí está el otro error de por qué esto lo vi mal. Uy. Aquí el codominio de este tendría que ser... ya, dejémoslo esto como A, ¿cierto? Mejor, para que no nos hagamos tanto problema. ¿Ya? Pero aquí en la composición vamos a suponer que está todo bien definido en principio. Ya, o sea que no hay problemas con el dominio ni con nada. Entonces aquí la composición de funciones se define simplemente como evaluar F en la imagen de G. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar esta igualdad de funciones de acá. Y entonces lo que vamos a hacer es partir de aquí y llegar al otro lado. ¿Ya? Entonces tenemos, entonces por demostrar, lo voy a escribir. F compuesta con G compuesta con H, ¿sí? Quiero demostrar que esto sea igual a esto, ¿cierto? Y entonces yo quiero que dos funciones sean iguales. Lo que voy a demostrar es que al evaluar una en X va a ser lo mismo que evaluar la otra en X. O sea que tienen exactamente las mismas imágenes.
vamos a suponer por conveniencia que las tres se mueven entre R y R, para que no haya que fijarse en el que si en la imagen de no sé, pues la imagen de G esté contenida en el dominio perdón, la imagen de H esté contenida en el dominio de G. ¿Sí? Entonces vamos a suponer esto del principio. Ya, igual es buen ejercicio como darse cosas aquí más generales y ver si funciona. O sea, y establecer condiciones para que funcione. Ya, pero yo voy a partir de aquí, del lado izquierdo, y voy a llegar al lado derecho. Entonces voy a tomar sea X un número real cualquiera. Y entonces voy a evaluar mi función, toda esta mi función, en X. Aquí ya se empieza a armar como un enredo de paréntesis, pero hay que ir ordenadito, ¿no? Entonces, por definición de composición, esto ustedes lo pueden ver como una función, no sé, una función K, por ejemplo, y entonces le queda esta definición, la definición de acá arriba. Entonces, esto ustedes lo pueden pensar como un F compuesto con K, evaluado en X. Entonces, por la definición, que está aquí en puntito azul, esto sería F, esto sería F, evaluado en la función que está ahí, evaluada en X. ¿Cierto? Esto lo estoy tratando como una función completita, esto de aquí. Ah. ¿Ya? Y adentro de F voy a volver a aplicar la definición de composición. ¿Sí? Esto, lo de adentro tiene que ser entonces G evaluado en H de X. ¿Ya? Y yo necesito llegar a esto de aquí. Necesito tratar de llegar al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí lo que puedo hacer es esto. Uy. Lo que puedo hacer aquí es esto. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿cierto? Porque es simplemente la definición. Si se van acá arriba, es ver como que esto fuese una X. ¿Sí? Ya, y devolverse acá con la definición. Y ahí ya debería ir quedando. Porque yo quiero llegar a esto de acá. Entonces, quiero llegar a esto de aquí. Y entonces ahí estamos, porque esto de aquí es justamente por definición también. ¿Sí? Entonces yo partí de aquí, del lado izquierdo, partí del lado izquierdo de acá, evaluando en una X. Entonces toda mi función es esto de acá. Todo esto de aquí es mi función. Y tengo dos funciones ahí. O sea, tengo tres, pero se pueden ver que hay dos funciones. Está la F, la primera función, y puedo ver a G compuesta con H como otra función. Entonces ahí yo esto lo puedo visualizar como que hay dos funciones nomás. ¿Ya? Y como hay dos funciones, tengo algo de este estilo. ¿Cierto? Tengo la composición de dos funciones evaluadas en una X. Entonces lo que voy a hacer es ocupar la definición. Como estoy viendo a F como una de las funciones, voy a hacer F evaluado en la otra función que a la vez la voy a evaluar en X. Y ahí me queda F evaluado en G compuesta con H, paréntesis, evaluada en X. Y adentro puedo visualizar ahora dos funciones, ¿cierto?
Ahora, esa que yo la visualizaba como una sola función, ahora la voy a visualizar como dos. Que tengo a G compuesta con H. Eh, y G compuesta con H, por definición, es G evaluado en H de X. Y ahora tengo que tratar de pasar al otro lado. Entonces, ahora hay que ocupar siempre esto de aquí para allá. Tratar como de desenredar todo esto a los circulitos, ¿cierto? Y entonces, la h de x se puede ver como una x dentro de la función g, ¿cierto? Entonces, por definición, eso sería f compuesta con g evaluado en h de x. Y ahora puedo hacer el mismo proceso. Puedo visualizar a f compuesta con g como una función y a h como otra función. Y ahí vuelvo a aplicar la definición de composición y nos queda esto de aquí. Entonces aquí, por lo tanto, nos queda f compuesta con todo eso evaluado en un x, nos queda igual a y esto es para todo x en los reales, ¿cierto? Porque el x que me tomé al principio era cualquier real. Y entonces no tuvimos que hacerle nada al x, fue siempre el mismo. Y entonces esto se cumple para cualquier número real. Y como las funciones son las mismas al evaluarla en cualquier elemento del dominio, se tiene que cumplir necesariamente que las funciones son las mismas. O sea, aquí las imágenes son las mismas, perdón. Entonces, las funciones tienen que ser las mismas. ¿Sí? Entonces, así se demuestra la ley de composición. Eso ahí también se podría haber probado, por ejemplo, dándome funciones, no sé, fx cuadrado, gx más 2 así, o eso no sería una demostración. No, 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 no. Eso ya no. Ahí pierde mucha generalidad, pues, Claro, claro, claro. porque si tomas, claro, si tú tomas ejemplos particulares, te va a funcionar, pero tendrías que probar todos los ejemplos que existen, pues, que es imposible, ¿cierto? Claro, ahí sería como una. Estoy probando, no estoy demostrando, sería eso. Exactamente. Sí, Ya, bueno. sí. Y aquí disculpen tanto enredo, aquí esto hagámoslo en general, todo en general. Aquí, uy. Esto definámoslo, digamos que f iba de A a C y G iba de B a A, perdón, de B a D. Entonces yo quiero definir la A, B, C y D son cualquier conjuntos y los vamos a suponer que son no vacíos. ¿Sí? Los cuatro son no vacíos para que estemos trabajando con cosas. Yo creo que la definición de composición el profe ya se las dio, pero aquí es para recordarla no. Entonces tengo eso y yo quiero definir F compuesta con G. Entonces, si yo quiero definir F compuesta con G, se tiene que cumplir que la imagen de G, perdón, tal que la imagen de G tiene que estar contenida, o sea, tienen que ser parte del dominio de F, en donde el dominio de F es A. Y entonces lo que uno hace aquí voy a hacerlo con... Entonces yo tomo una X, la llevo a G de X, acá, y estas G de X se llevan por F a lo que sería C. ¿Cierto? Y entonces la composición de funciones se define de B a C. Aquí tendría que ser un C.
Y así se muestra la composición de funciones. Y la composición de funciones en general no cumple casi nada, ¿cierto? No es conmutativa, no se comporta bien con la suma, con casi nada. La asociatividad, que es algo que se cumple casi siempre, por lo menos la satisface. Y yo ahora quiero resolver algunas inecuaciones. ¿Hay alguna duda más sobre la composición para que pasemos a los siguientes? Ahí mientras piensan voy a escribir el... ¿Qué será? Vamos a hacer esa y después escribo la otra. ¿No? Entonces, ya, entonces encuentre los números reales tales que satisfacen esta desigualdad. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a resolverlo de la manera clásica. Ya, entonces, aquí X, por supuesto, un número real, entonces, cuando tengan valores absolutos, tienen que pensar en las X que hacen que la expresión que está dentro del valor absoluto haga un cambio de signo. Y si se dan cuenta, la X aquí hace cambios de signos cuando es mayor a 3, mayor o igual a 3, o cuando es menor a 3, ¿cierto? Si la X es mayor o igual a 3, lo que está dentro siempre nos va a quedar positivo y por tanto el valor absoluto queda lo mismo. Eso es otra cosa que tengo que recordar quizá. Y si lo de adentro queda negativo, recuerden que uno sacaba un signo menos. Entonces aquí recuerden cómo se definía el valor absoluto de un número real. Era X, si X era mayor o igual a 0, y era menos X, si X era negativo, ¿cierto? Entonces el valor absoluto es siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque si el X es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto lo dejo igual. En ese caso es siempre positivo. Y si el X que estoy metiendo en el valor absoluto es un número negativo, entonces lo que hago es anteponerle un signo y eso lo vuelve positivo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, para resolver esto lo vamos a ver por casos. Vamos a ver dos casos. Vamos a ver el caso en el que X es mayor o igual a 3. Vamos a estudiar esa parte de la recta. Y vamos a ver el caso en el que X es menor estricto a 3. Y ahí vamos a estudiar la otra parte de la recta. Entonces, como caso 1, vamos a suponer que X es mayor o igual a 3. ¿Sí? Vamos a estudiar esos reales que están en esa parte de la recta. En caso general de que no fuera 3, se coloca que X es mayor o igual a el otro término y también menor o igual a... Se te cortó, Esteban, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Por ejemplo, si no fuera X menos 3 en el valor absoluto, sino X menos A sería el X que es mayor o igual a y el que es menor a. ¿Así? Exactamente, sí. Porque lo que voy a hacer acá básicamente es dividir la recta real en dos. Entonces voy a poner aquí al A y voy a estudiar todos los reales que están de aquí para allá, primero. Porque yo sé que todos los reales que están de aquí para allá hacen que el valor absoluto de mi inecuación sea positivo. Así que voy a hacer todo por caso. Los que están de aquí para allá los voy a estudiar primero y voy a ver quiénes satisfacen esta desigualdad. Y después, como segundo caso, voy a estudiar todos los que están de aquí para allá, que tienen el comportamiento completamente distinto, ¿cierto? Y aquí voy a hacer lo mismo. Mira, aquí, en el caso del 3, lo que estamos haciendo en realidad aquí es tomar la recta real y fijar aquí al 3. Yo pude haber fijado al 4, por ejemplo, o al 0, pero aquí estoy fijando al 3 porque yo sé que del 3 hacia la derecha
ese valor absoluto tiene un comportamiento y del 3 hacia la izquierda tiene otro comportamiento. Entonces, como caso 1 voy a estudiar todos los reales que están de aquí para allá. Entonces, este va a ser el caso 1. Y como caso 2 voy a estudiar todos los que están de aquí hacia allá. ¿Ya? Entonces, como aquí, cuando haga el desarrollo, va a quedar un poquito más claro. Como caso 1, vamos a suponer que X, es mayor o igual a 3. ¿Sí? Me voy a fijar en esos X por ahora. Después pesco a los otros que me sobran. ¿Sí? Pero la idea es estudiar toda la recta real. Pero partiéndola en 2 y estudiando lo de la derecha y luego lo de la izquierda, cubro todo. Entonces, si X es mayor o igual a 3, esto va a implicar que X menos 3 es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Y entonces, por definición de valor absoluto, entonces, por definición, esto nos queda que el valor absoluto de X menos 3 es lo mismo. ¿Sí? Porque así se define el valor absoluto. Si el X es mayor o igual a 0, nos queda lo mismo. Entonces, yo desarrollo ahora la inecuación. Entonces, nos quedaría que X menos 3 en valor absoluto es igual a X menos 3 solito. Y esto quiero que sea menor a 8. Quiero ver los X que me satisfacen eso. Y entonces aquí sumo 3 a ambos lados y nos queda que son las X menores a 11. Entonces yo tengo mi recta real. Y tengo el 3 aquí. Entonces todos los elementos que están de aquí para allá, los que satisfacen esa condición, son los X que son menores a 11. Entonces yo me voy al 11, que son todos los que están de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, los X que son mayores o iguales a 3, que satisfacen la inecuación, son los X menores a 11. Por lo tanto, tienen que ser los que están aquí, en la intersección entre el intervalo que estoy estudiando con el X menor a 11. Porque ahí viven los reales que son mayores o iguales a 3 y que satisfacen la inecuación. Entonces, como primera solución, no es la solución completa, ¿cierto? Porque estoy estudiando una parte nomás de la recta. Como primera solución, tenemos a los reales que van del 3 al 11 cerrado. ¿Sí? Los X que son mayores o iguales a 3, que satisfacen la inecuación, viven aquí, en ese 1. Ahí ustedes pueden comprobar tomando cualquier cosa acá adentro y van a ver que les va a cumplir esto aquí. Y como caso 2 estudio a los que dejé votado al principio. Caso 2, los X menores a 3 ahora. Los que están de aquí hacia la izquierda. Y entonces hago lo mismo. Los X menores a 3 satisfacen que X menos 3 es menor a 0. Y entonces el valor absoluto nos queda con un menos afuera ahora. Que esto es 3 menos X. Y entonces, en la inecuación para ver quiénes cumplen, que el valor absoluto es menor a 8, es menor a 8, ¿era? ¿Sí? Entonces, esto de aquí sabemos que es 3 menos X, y esto estoy buscando los que son menores a 8. Y entonces aquí desarrollando, sumo X a ambos lados, resto 8 a ambos lados, y nos queda 8, 3 menos 8, que es menos 5. Entonces nos queda X mayor a menos 5. Entonces nuevamente en mi recta real tengo aquí al 3. Entonces ahora estoy estudiando todos los que están de aquí para allá.
y de los que están de ahí para allá, los que satisfacen que son mayores a menos 5, están menos 5, son justamente los que están aquí en la intersección. ¿Sí? Esos son los reales que son menores a 3 y mayores a menos 5. ¿Así era? ¿Así me quedo? Sí. Entonces, lo hice por casos, simplemente dividí la recta en dos, estudié primero los que eran mayores o iguales a 3, de los que están de ahí para allá, los que satisfacen la inecuación tienen que ser justamente los menores a 11, pero como estoy trabajando con los mayores iguales a 3, tengo que intersectar, ¿cierto? No puedo pescar a los que están más acá, que también son menores a 11, pero eso no me sirve. Tengo que hacerlos desde el 3, tomando el 3 hacia la derecha. Y aquí lo mismo. Entonces aquí el conjunto 2, va a ser entonces el menos 5,3. Y por lo tanto, el conjunto solución total tiene que ser la unión de ambos intervalos, porque aquí tengo todas las soluciones para las x mayores o iguales a 3, y aquí tengo todas las soluciones para las x menores estrictas a 3. Entonces, el conjunto solución completo tiene que ser juntar ambas soluciones, ¿cierto? La solución 1 con la solución 2. Que esto sería entonces menos 5,3 unión 3,11. Y esto ustedes lo juntan. Aquí, si se dan cuenta, está considerando el 3. Entonces los puedo unir porque este termina en 3. Y esto nos queda así. Y ese es el conjunto solución ¿de cuál línea de ecuación? De esta de acá. Voy a dejar acá porque nos quedan dos ecuaciones todavía. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Está como muy enredado. Lo único que hice No. fue... ¿Sí? ¿Bien, Bruno? Sí, se entendió, iba a decir eso. ¿Sí? Dividí la recta en dos, estudié a los tipos que están en una parte primero, ahí voy a sacar alguna solución, y estudié a los tipos que están en la otra parte, y ahí voy a sacar otra solución. Hay veces en que uno parte la recta en tres partes, ¿sí? O sea, vamos a tener un sector, vamos a tener otro sector y otro sector. Aquí solamente necesitábamos dos. Por ejemplo, en esto vamos a necesitar tres sectores, parece. Resolver esta inecuación. ¿Puedo subir un poquito la hoja para ver algo? Sí. El S1. Eso era. Me faltó Ay. anotar algo. Así. Ya. Ya, entonces, esta inecuación, entonces aquí tenemos que ser estratégicos. Sabemos que hay X para los cuales esto cambia de signo, ¿cierto? O sea, en particular para las X mayores o iguales a 1, eso es positivo. Y para las X menores a 1, eso es negativo. Y ahí el valor absoluto va a ser distinto, así que hay que tener cuidado. Acá lo mismo. Y entonces hay que ingeniársela y hay que partir la recta nuevamente como en partes convenientes. Entonces hay varias formas de hacerlo. O sea, ustedes podrían ver todos los casos posibles. Podrían ver caso 1, por ejemplo, no sé, pues las X mayores iguales a 1 y las X mayores iguales a 2. ¿Sí? Que en realidad son las X mayores iguales a 1 nomás, ¿cierto? Podrían ver como caso 2, las X mayores o iguales a 1 y las X menores a 2. Y podrían ver los otros dos casos, las X menores a 1
El otro podría ser así, y las x mayores iguales a 2, y el otro sería así. Y ahí cubrirían toda la recta real. Pero en realidad estarían haciendo varios casos de más. Entonces lo que yo propongo es tomar la recta y la vamos a dividir en 3 sectores nomás. En 3 sectores estratégicos. Vamos a tomar aquí el punto 1, que yo sé que es importante, porque es importante para el primer valor absoluto, y voy a tomar el punto 2, que es importante para el segundo valor absoluto. Entonces voy a estudiar primero este sector. Voy a estudiar este sector primero, las x menores a 1, porque yo sé que si estoy trabajando con x menores a 1, estoy también trabajando con x menores a 2. Así que ahí el valor absoluto tiene su propio comportamiento en ambos. Voy a tomar este otro sector, ¿sí? Las x mayores a 1, pero menores a 2. Y voy a tomar este otro sector. Entonces voy a tomar este como sector 3, este como sector 2 y este como sector 1. Y voy a ver los 3 casos y si se fijan, estoy cubriendo toda la recta real. No me falta ningún número real por estudiar. Entonces primero voy a estudiar como caso 1 a las x menores a 1. ¿Ya? Entonces, en ese sector, el valor absoluto sabemos cómo se comporta. Aquí x menos 1 tiene que ser negativo. Y por tanto, el valor absoluto cambia de signo lo que está dentro. Entonces nos queda 1 menos x. Y además, como x es menor a 1, y además como x es menor a 1, implica que también es menor a 2. Entonces, si x es menor a 2, no, también vamos a tener lo mismo. X menos 2 es negativo y entonces el valor absoluto tiene que ser con el signo cambiado. Entonces, en ese intervalo tenemos esto y tenemos esto. Entonces, podemos ahí reemplazar simplemente acá arriba. Entonces, nuestra inecuación que estaba así, muy fea al principio, pero ahora en este intervalo se vuelve en esto. Si ya esto quiero que sea, estoy buscando a las x que son mayores a 1. Y entonces sumo, ¿cierto? 3 sería menos 2x más 3 mayor a 1. Y esto es 2 mayor a 2x y 1 mayor a x. Entonces, fíjense que consideré a estas x de aquí y llegué que las x que satisfacen la inecuación son justamente las x que son menores a 1. ¿Sí? Entonces, tengo mi recta real, tengo el 1, entonces yo estaba considerando los reales que estaban de ahí hacia allá, y entonces lo que nos dijo el álgebra es que las x que satisfacen la inecuación son justamente esas mismas x que tomé al principio, o sea, son todas estas de acá. ¿Sí? Entonces el conjunto de intersección en este caso, que tomé en el caso anterior, es el mismo. Entonces aquí el S1 tiene que ser solamente de menos infinito a 1 cerrado. ¿Sí? Las x que son menores a 1, todas satisfacen esta inecuación de aquí. Todas. ¿Ya? Entonces eso es como caso 1. Como caso 2, entonces como caso 2, aquí yo dije que quería las x mayores o iguales a 1
pero menores a 2. ¿Sí? Estoy en el sector azul ahora. Y aquí es sencillo ver cómo se comportan los valores absolutos, porque como la x es mayor o igual a 1, el valor absoluto de x menos 1 es lo mismo, y como x es menor a 2, el valor absoluto nos queda al revés, ¿sí? Igual que en la parte de arriba. Entonces, en plazo, nos queda esto más esto, lo reemplazo, y nos queda x menos 1 más 2 menos x, y quiero a las x que hagan que esto sea mayor a 1. Pero aquí, lamentablemente, se nos van las x y nos queda que 1 es mayor a 1. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa con este conjunto? O sea, no te sirve como solución. Exactamente. Las x que están acá, que están entre 1, tomando al 1, y el 2, ninguna satisface la inecuación. Porque si hubiera una que satisfaciera la inecuación, llegaríamos a esta contradicción en algún momento. Entonces, en este caso, el conjunto de soluciones es vacío. Ahí ya nadie satisface la inecuación porque llegamos a una contradicción al final. Es como decir, en ese sector, entre 1 y 2, las x que satisfacen la inecuación son las x que satisfacen que 1 es mayor a 1. O sea, ninguna. Entonces, en este caso, el S1 tiene que ser el conjunto vacío. No hay ningún x acá entre medio que satisfaga la inecuación. Entonces tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Y como caso 3 y último, son las x mayores a 2. Entonces aquí este lo va a hacer un poquito más rápido. Son las x mayores a 2. Entonces implica que x menos 2 es x menos 2, ¿cierto? Porque es mayor a 2, mayor o igual a 2. Y por supuesto, x menos 1 también tiene que ser x menos 1. Porque si x es mayor o igual a 2, también es mayor o igual a 1. Entonces, reemplazo. Nos queda x menos 2 más x menos 1. Quiero que esto sea mayor a 1. 2x menos 3 mayor a 1. X mayor a 2, ¿cierto? Porque el 3 nos quiere un 4, divido en 2. ¿Eso me dio también o no? Sí. ¿Ya? Y aquí sí es distinto al caso 1, porque aquí estoy tomando al 2 también. Entonces, en realidad no es tan distinto. O sea, yo tengo la recta real de nuevo, tengo el numerito 2, y entonces estoy considerando todas las x de allá. Ahora estoy estudiando todas las x que están ahí, y de las que están de ahí para allá, las que satisfacen la inecuación son justamente las mayores estrictos a 2. Son las mayores estrictos a 2. Entonces son todas salvo el 2. Entonces aquí el S1, el S3, perdón, es del 2 al más infinito. Entonces 1, porque eran todos casos separados, S1, unión S2, unión S3, y ese es mi conjunto solución. Entonces del menos infinito al 1, unión el vacío, unión... ¿Sí? Y ese es el conjunto solución. Aquí, por supuesto, el vacío está sobrando, ¿cierto? Voy como sumar 0. Entonces este lo puedo eliminar. Y ese sería el conjunto solución. ¿Ya? Y se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Eh, Tengo una pregunta, ¿Sí? que en la prueba desde el lunes va a ser de este estilo, o sea, me refiero a este nivel de dificultad o un poquito más, un poquito menos. No sabría decirte, pero probablemente sea un poquito más, así como del estilo del ejercicio ese que hicimos en la primera ayudantía, de la función que separaba cosas, ¿se acuerdan? Que Ah, como separaba la la impar, multiplicación. la aditiva y la esa. Sí, hay que, como ejercicio más o menos ingenioso, yo creo que les va a poner el profe. Además que les pone alguna inecuación donde tengan que estudiar los casos. Eh, pero yo no creo que sea tan difícil considerando que es una prueba. O sea, tan fácil considerando que es una prueba, yo creo que va a ser un poquito más complicado. Sí. Y no sé si me dan 5 minutos, que me faltó una inecuación que es cortita. Mariel iba a decir algo, ¿no? ¿No? ¿No se quedó con el micrófono prendido? No, no, no. ¿No? Ya, y esta, ya. Entonces quiero las X, tal que esto de aquí sea mayor o igual a cero. Ya, esta hay muchas formas hay muchas formas de hacer este ejercicio por casos también, pero hay una técnica que se ocupa mucho, que es la técnica de la tablita cuando hay funciones. Entonces lo que yo hago es tomar una tablita, y como estoy con esta cosa, me va a quedar terrible choca. ¿Ya? Y aquí lo que voy a poner en la parte izquierda de la tabla, voy a poner a las funciones. Entonces aquí voy a poner a la función que está en el numerador, y acá abajito voy a poner la función que está en el denominador. ¿Ya? Y entonces lo que voy a hacer es estudiar el signo de X en unos ciertos intervalos, y voy a estudiar el signo de X más 1 también en unos ciertos intervalos convenientes. Y en aquellos intervalos en donde el X me resulte positivo y el X más 1 también me resulte positivo, va a ser un intervalo solución, porque el cociente de cosas positivas es siempre positiva. Asimismo, en el intervalo en donde el X sea negativo y en el intervalo en donde el X más 1 también sea negativo, en un intervalo común, digo yo, ¿cierto? Ese también va a ser un conjunto solución, porque el cociente de cosas negativas me da algo positivo. Y entonces necesito ver en qué parte la X de arriba, la función que está arriba en realidad, porque aquí puede haber cualquier cosa, cambia de signo, y quiero ver en qué parte la función que está abajo cambia de signo. Entonces, la función de arriba cambia de signo en 0, ¿cierto? Para las X mayores a 0, la función de arriba me queda positiva, y para las X menores a 0 me queda negativa, y la de abajo cambia de signo en -1. Entonces, esas X las tengo que poner acá arribita. Entonces aquí voy a poner al 0 y aquí voy a poner al -1. ¿Ya? Entonces aquí la primera, la función que está acá, en toda esta parte de aquí es positiva, ¿cierto? Perdón, es negativa. Entonces aquí la función toma el signo menos, la función X. Y de aquí hacia allá es siempre positiva. Entonces aquí es negativa y aquí es positiva. ¿Ya? Y por supuesto en 0 toma el 0, ¿cierto? Aquí toma el 0. Que en 0 toma el 0 porque la de arriba es justamente la función X, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Y mientras que esta que está acá abajito, desde el -1 hacia la izquierda es negativa. Entonces de aquí es siempre negativa. Y de aquí hacia la derecha es siempre positiva. Y aquí por supuesto es 0.
Y aquí, por supuesto, esta función es 0. Y entonces fíjense que tenemos 3 sectores. Tenemos el sector de las x que son menores a 1, tenemos el sector de las x que son mayores a 1 y menores a 0, y tenemos el sector de las x que son mayores a 0. Entonces, esos 3 sectores los voy a estudiar por separado. Entonces fíjense que para las x menores a menos 1, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la primera función en esa parte, fíjense que es negativa. ¿Sí? Entonces esto es negativo. Y la otra también es negativa. ¿Sí? Estoy viendo todo este sector de aquí hacia la izquierda. Entonces tenemos que la función de arriba es negativa y tenemos que la función de abajo también es negativa. Aquí es negativa, aquí me equivoqué. Esto es menor a 0. Entonces, si ambas funciones son negativas en ese intervalo, quiere decir que el cociente es positivo. Y por lo tanto, las x que viven en ese intervalo, que son menores a 1, son solución de esa inecuación. Entonces aquí, una primera solución son entonces las x que van de menos infinito a menos 1. ¿Ya? Entonces, veamos el segundo sector que están entre menos 1 y 0. Nótese que no estoy tomando el menos 1 en ningún intervalo, porque la función ni siquiera existe en menos 1. Así que ni siquiera voy a considerar la x igual a menos 1. Ya deja de ser parte de la solución solamente porque indefine esta parte de aquí. Y en este intervalo, fíjense que la función de arriba es positiva, ¿cierto? La función x es positiva en este intervalo. Miento. Es negativa, ¿cierto? La función x empieza a ser positiva desde aquí. De aquí empieza a ser positiva la función x. Me equivoqué. Pero la función x más 1 es positiva ahí, ¿cierto? Porque aquí hace el cambio la función x más 1. Entonces, en este intervalo, que sería este de aquí, la función x es negativa y la de abajo es positiva, por lo tanto el cociente no nos puede quedar positivo. Entonces aquí, de hecho, se ve claro ahí, ¿cierto? Pero cuando hay funciones más complicadas, y entonces aquí el cociente, por supuesto, nos queda negativo y esto no forma parte de la solución. Así que esto no y esto sí. Y ya como pueden ver, nos faltan las x mayores a 0 o iguales a 0. Y aquí ambas cosas son positivas, ¿cierto? Entonces aquí x mayor o igual a 0 y x más 1 es mayor o igual a 0. Y por lo tanto, el cociente es positivo y por lo tanto tenemos aquí otro conjunto solución. Entonces el conjunto solución final son los que nos sirven. Nos sirvió este y nos sirvió este de acá. El de acá abajo no nos sirvió, así que no lo agregamos. Y ese es el conjunto solución. Ya, este ejemplo es bastante simple porque las funciones de aquí son simples, ¿cierto? Pero ahí podrían, no sé, aparecer el valor absoluto de x menos 1 arriba, y abajo podría aparecer 2x más 3 mayor o igual a 0. Y entonces ahí hay que hacerlo por caso, entonces de aquí, la parte de acá hay que hacerlo como las partes de arriba. Y hacer una tablita más ordenada que la mía, por supuesto. Y si se dan cuenta, todas las inecuaciones se pueden poner de esta forma. ¿Cierto? Si ustedes tienen esta inecuación, supónganse, ustedes siempre la pueden dejar de la forma con la que trabajamos, porque esto ustedes podrían dejarla así. Y entonces podrían sumar
y aplicar el método de la tabla. Ya, quizás en la próxima ayudantía hagamos de estos más difíciles. Uy. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con ese? Me pasé por 9 minutos. No me faltó ninguno más, no. Si tienen ejercicios que no saben hacer, por favor, me los envían y yo los resuelvo ahora al final de la clase, ¿ya? Porque ahora voy a resolver un ejercicio que me enviaron ayer. No me acuerdo muy bien quién me lo envió. A ver si está. Fue el Nicolás, parece. Ya, entonces aquí terminamos la ayudantía. Si quieren quedarse a ver la parte del ejercicio que voy a responder, bien. ¿Ya? Ya, entonces voy a dejar de compartir pantalla porque no me acuerdo muy bien cómo era. Ahí dejé de compartir pantalla. Voy a ir a ver al correo que me enviaron. Duda de ejercicio. Ah, era el Nicolás Herrera. Ya, entonces. Era como. Demuestre o refute lo siguiente. Esto es B al revés, G compuesta con F, más H compuesta con 1 partido en compuesta con G, ¿vale? Y D, una con ya. Ya, entonces me preguntaron esto de un ejercicio, creo que está en la punta del profe, demuestre o refute las siguientes cosas. O sea, ustedes aquí tienen que pensar si la igualdad es correcta. Si ustedes piensan que es correcta, entonces demuéstrelo, y si piensan que es incorrecta, entonces dé un contraejemplo. ¿Cierto? Dar un contraejemplo es dar función en específico y mostrar que la igualdad no se cumple en esos casos. Sí, porque aquí estamos pensando que esto las cumplen todas las funciones. Entonces, por ejemplo, la primera es sencillo ver que la composición de funciones no cumple esto casi nunca, porque si ustedes toman, no sé, a ver, podría ser F, si ustedes toman, por ejemplo, F, vamos a suponer que todas van de R en R, ¿ya? Para solamente definir la regla de asignación. F, definámosla como X cuadrado, por ejemplo. A G la voy a definir como X. Y a la H la voy a definir como 2. ¿Sí? La primera es la función cuadrática, una parábola, la segunda una recta, y la H va a ser una función constante. Y yo voy a reemplazar acá arriba y ver si se satisface la igualdad. Entonces, la parte izquierda nos queda F compuesta con G más H evaluada en un X, ¿cierto? Esto por definición de composición es F evaluado en la suma de funciones, ¿cierto? Y la suma de funciones, usted la conoce,
simplemente sumar cada imagen por separado. Y entonces esto sería, con las funciones que tengo, sería x más 2. ¿Sí? Simplemente reemplazando, y f es x cuadrado. Entonces esto lo que hace es elevar al cuadrado esto de aquí. Entonces eso me da el lado izquierdo. Pero ¿cómo me da el lado derecho? Entonces el lado derecho sería f compuesta con g evaluada en x más f compuesta con h evaluada en x. Y fíjense que el lado derecho ya no da, porque esto es f evaluado en x, ¿cierto? Porque g es x, y esto es f evaluado en h de x, esto es x al cuadrado, y esto es f de 2, que es 4, que es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, el lado izquierdo me quedó esto, y el lado derecho me quedó esto, que no tienen ninguna pinta de ser iguales, ¿cierto? Y no lo son, de hecho, salvo en ciertos puntos son iguales, ¿cierto? Pero la idea es que sean iguales en todos los puntos. Entonces la primera es incorrecta porque encontré estas tres funciones que no satisfacen la igualdad. Si fuera correcta, todas las funciones tendrían que cumplir eso, pero hay tres funciones que no lo hacen. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Cuando ustedes les pidan refutar algo, tienen que dar un ejemplo particular. Y cuando les pidan demostrar algo, lo tienen que hacer todo en general. ¿Y cómo se te ocurre ese ejemplo en particular para refutar? Ah, no, aquí tomé funciones que se me ocurrieron en el momento, así, ¿no? Dije ya, x cuadrado, x y 2. Pero, sí, tienes mucha razón, aquí lo hice muy rápido, pero son funciones que me tomé nomás y las pruebo en la igualdad. Si se cumple, si me da lo mismo, entonces yo ya podría intuir, ay, a lo mejor es cierto. Pero si me da distinto, al tiro es falso. Bueno, ¿Me cachai? Entonces, en estos tipos de ejemplos en donde no le dicen demuestre, sino que le dicen demuestre o refute, lo ideal es ir probando ejemplos particulares y ver si se cumple o no. Pues si no se cumple, entonces ya estáis listos porque es falso. Ya está refutado ya. Pero si se empiezan a cumplir igualdades, uno ya tiene que empezar a intuir, ay, a lo mejor es verdadero y voy a tratar de demostrarlo. Entonces, la parte B es lo mismo que la parte A, ¿cierto? Solamente que están cambiadas. Pero si no funciona la parte A, no debería por qué funcionar la parte B. Pues. Si se dan cuenta, es componer por el otro lado nomás. Entonces, aquí probando las mismas funciones, debiera también darnos algo falso en la B. Entonces, esta tampoco es cierta. Y la C, uno dice, ah, ya esa cosa es falsa, pero en realidad no, está escrita de otra forma nomás, pero es cierta. Entonces, miren, ayer yo la miré y dije, ah, no, eso es falso, no, está mal, no puede pasar eso. Y empecé a dar ejemplo y funcionaba y en realidad es verdadera. Entonces, esto es importante, esta función de acá, cuando uno la evalúa en X, es esto simplemente. ¿Ya? Sí, aquí tienen que aprender a hacer la diferencia entre función e imagen. Esta es la función y esta es la imagen, ¿cierto? Entonces, esa función, 1 partido en f, evaluada en una cierta x, yo la defino de esa forma. Y así se define, de hecho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es ir probando funciones. Se dan dos funciones f y g y la reemplazan acá y la reemplazan acá y ven si les da lo mismo. Les van a dar, todos los casos les van a dar lo mismo. Entonces ahí tienen que tratar de demostrarlo en general, para cualquier par de funciones f y g. Entonces, sean f y g funciones. ¿Ya? Cualquier función, bueno,
cualquier función que haga que la composición esté bien definida y que sean distintas de cero, ¿cierto? Entonces, dos funciones que tengan un dominio adecuado y que sean distintas de cero para que estas divisiones estén bien definidas. Entonces, yo quiero demostrar que 1 partido en f compuesta con g sea lo mismo que... Se me olvidó, no sé si era al revés. Ah, sí, 1 partido en... Entonces, nuevamente quiero una igualdad de funciones. Entonces, lo que voy a demostrar yo, por demostrar, es que la primera función evaluada en cualquier x es igual a la segunda función evaluada en cualquier x. ¿Ah? Entonces, de una voy a llegar a la otra. Entonces, por ejemplo, voy a partir en el lado izquierdo. Entonces, parto de acá. Entonces, 1 partido en la composición de φg evaluada en x. Esto es por definición 1 partido en f compuesto con g evaluado en x. ¿Cierto? Así se definía la función 1 partido en f. Tomo la función de abajo y lo evalúo en x y hago 1 partido en eso. Pero abajito, por definición de composición, esto es f evaluado en g de x. Sí, pero ahora esto de aquí, ustedes lo pueden interpretar como una x, como un argumento. Entonces, volviendo a la definición de acá, se pueden devolver. Entonces, devolviéndose, esto les queda 1 partido por f evaluado en g de x. A ver si se dan cuenta, es lo mismo, por la definición. Y 1 partido por f evaluado en g de x es justamente 1 sobre f compuesto con g evaluado en x. Por definición de composición de funciones. Y entonces llegan a lo que queríamos. Pues esto es igual a eso de ahí. Para cualquier x, porque me tomé un x arbitrario. Un x cualquiera. Y por lo tanto, 1 sobre tiene que ser igual a eso de ahí. ¿Entendieron eso o está como muy enredado igual? ¿Quedó claro? Buena. ¿Sí? Entonces, hay que ir paso por paso. Hay que entender, por ejemplo, esto. 1 sobre f evaluado en un x es por definición esto de acá. Y hay que ir ocupando esas definiciones. Entonces, esto es por definición de esto de aquí. Aquí por definición de composición. Aquí nuevamente por definición de esto de acá. Y aquí por definición de composición. De ahí queda la igualdad. A mí la otra... Y ahí esto ya está un poquito más extraño, ¿cierto? La B. F con eso ahí. Esta no la pensé bien, esto era... No, está mal esto. Si esto está mal, creo. Entonces, para probar que está mal, o si sospecho que está mal, entonces doy ejemplos particulares. Voy a dar ejemplos muy, muy simples. Por ejemplo, la función constante 3 y la función 2, por ejemplo. ¿Ya? Son ejemplos muy, muy simples sin X metida entre medio, ¿ya? Entonces, el lado izquierdo nos va a quedar
evaluada en cualquier X nos va a quedar, por definición, 1 sobre eso de ahí, ¿cierto? Por definición es eso. Y por las funciones que tengo, esto es 1/3. Es 1/3 porque esto es f evaluado en 2, porque g de x es 2, pero f siempre 3, entonces esto es 3. Y el otro lado nos queda evaluado en cualquier x. Evaluado en cualquier x, esto es f evaluado en eso de ahí. Pero f evaluado en cualquier cosa, independiente de lo que sea esto de lo que está acá adentro, es 3. Porque f es la función constante 3. Y entonces 3 distinto a 1/3. Entonces, ahí encontré un par de ejemplos que hacen que esto no sea cierto. Esto de aquí. Y entonces falsa, la de... Si hubieran tomado aquí quizás funciones más complicadas, también hubiera funcionado, ¿cierto? O un seno de x. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro, Nicolás, o no? Qué bueno. Sí. Ya, bueno. Ya, entonces, si tienen dudas, ahora es el momento. Y si tienen alguna duda con un ejercicio, por favor envíenmelo al correo y lo vemos ahora al final de la clase. Yo no tengo problema. ¿Ya? Dejar de grabar.